En Provincianet Pagos Online podés pagar todos tus impuestos y servicios. Ingresá a provincianet.com.ar/online. Pagá con tarjeta de débito de cualquier banco. Es simple, no necesitas coordenadas ni claves bancarias. Provincianet Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 175, tercera temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti, me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo andan? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien? ¿Cómo andan, señores? Buena semana para todos y todas. Bien, bueno, en el capítulo de hoy nos vamos a ocupar primero el debate económico que se está abriendo a partir de las medidas que está desplegando el gobierno después del resultado electoral en las primarias. Como telón de fondo, lo que se va a debatir en las próximas semanas, que es el tratamiento del presupuesto 2022. Dicho sea de paso, asterisco, algunos plantean la discusión del presupuesto 2021 como el comienzo de ciertas diferencias con respecto a la política económica al interior del Frente de Todos. Pero para arrancar yo quería compartir algo que tiene relación obviamente con el proceso electoral y no necesariamente, ofrece más, si se quiere, preguntas que respuestas con respecto al comportamiento electoral en las primarias. Primera cuestión, como para analizar, la participación más baja en porcentaje desde el año 1983, teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, que en las PASO participa menos gente que en la elección general. La cantidad de personas que no concurrió a votar o invalidó su voto, estamos hablando de voto en blanco o voto impugnado, pasó de la elección del 2019 a la elección del 2021 del 8.6%, de 8.6 millones a 14.7 millones, es decir, que creció un 71%. También cayeron los votos a nivel nacional, esto quiere decir, de Juntos por el Cambio, que cayó 1.7 millones de votos menos. Esto quiere decir que cayeron de 10.8 a 9.8 millones, es decir, un 16%. Y en el caso del Frente de Todos, ahí la caída es mucho más abrupta. 5.8 millones de votos menos, de 13 millones a 7 millones, para hacer números redondos, con una caída de casi 45%. Hay una muy buena nota que yo les recomiendo que la lean, que para mi gusto es de lo más profundo que yo leí sobre este tema, que se ha escrito mucho sobre este tema, escrita por la periodista Alejandra Dandam, en el periódico El Cohete a la Luna, publicada el domingo pasado, 26 de septiembre. La nota se llama El desenganche. El subtítulo es El no voto o voto ausente entre las barriadas pobres del área metropolitana. Porque ahí se desprende, a partir de un dato publicado por la consultora Inteligencia Analítica del geógrafo Marcelo Escolar, a partir del estudio de la migración del voto, que lo que pareciera ser, por lo menos es un síntoma, hay que ver si se termina verificando en el tiempo, por caso en las elecciones y en las próximas elecciones, que hay lo que llama Alejandra Nadal un desenganche del voto tradicionalmente peronista en los sectores populares. Y cuando se hace, a mí me lo dijo en una entrevista Andrés El Cuervo Larroco, un mapa del calor en la provincia de Buenos Aires de las ausencias, el mapa está más rojo, más colorado, más claro, más nítido, más contundente en los barrios populares, donde los niveles de asistencia fueron muy pero muy altos, ¿no? Lo que nosotros, o por lo menos aquí, hemos advertido en algún momento sobre el peligro para la coalición oficialista de tener desmovilizada a su base electoral. ¿Cuánto tiene que ver esto o no con la política económica? Bueno, forma parte, y acá dibujo en el aire, un signo de interrogación, ¿no? Un interrogante. Seguramente las razones de las ausencias o las razones del voto negativo, las razones de la pérdida y demás, son razones múltiples, ¿no? Debe haber un blend donde estará la política,
estará la foto, estará la política económica, el ingreso, estará el hastío por la pandemia. Bueno, es todo un enigma a descifrar. Como telón de fondo, el gobierno acusó recibo y está modificando su política de ingreso, y también se está tratando el presupuesto 2022. Alfredo. Bueno, a ver, ¿por dónde lo abordamos? Porque la verdad que tengo más preguntas que así sentencia, y si querés hasta pueden ser retóricas las preguntas. Porque está bien como lo planteas vos, porque yo creo que para mí es como una instancia de reflexión que va más allá de un numerito de la economía o de la macroeconomía. Vos lo que estás planteando, o en todo caso yo lo traduzco en función a mi interpretación, es que lo que hay un fenómeno político, social, laboral, económico y humano inédito, o de una situación de mayor fragilidad y de vulnerabilidad, que se refleja en el voto, en este caso, pero que en última instancia hay una estructura de la sociedad que va cambiando, que se va adquiriendo otros contornos que son diferentes a los de hace 10 años, 20 años, 30 o 40. Y me parece que ahí hay una realidad a tratar de entenderla. Yo simplemente digo tratar de entenderla, yo no a decir qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no se hizo, sino que sí. Por un lado, el gobierno, o si querés llamar, los políticos, no tratan de entender que hay una transformación en todos esos aspectos. Y bueno, si no vamos a quedar con un numerito macroeconómico, me parece que es reducir y sintetizar una complejidad en simplemente un numerito. Cuando hablo de numerito, en realidad me estoy refiriendo a lo que es el déficit fiscal, la diferencia entre el gasto y el ingreso, el gasto público y el ingreso tributario. Entonces, mi pregunta es, el resultado de las elecciones, y yo creo que vos ahí diste una pista y nos remitiste a la nota de Alejandra Damdam. El resultado de las elecciones es exclusivamente económico, es un factor económico el que definió esa menor concurrencia o esa base electoral del oficialismo que no fue a votar. O, pregunto también, ¿no hay otros componentes vinculados a, primero, la gestión de la administración? Y la gestión de la administración es tanto la ejecución como el trabajo territorial, que es lo que vos, Dani, también mencionabas. Después, sobre la capacidad de la articulación de alianzas políticas en cada uno de los distritos. Digamos, ahí el gobernador Axel Kicillof, ¿qué es lo que pasa para Dani y para Pablo? Hubo este resultado electoral y parece como que implosionó un aspecto vinculado a cuál era la articulación al interior de la alianza de gobierno. El tema de los intendentes, el tema de los gobernadores, el tema de los movimientos sociales, fundamentalmente el tema del movimiento Evita, esa competencia que dice movimiento Evita, la cámpora, ¿qué pasa con la cámpora que es el tema de la pandemia? El domingo que pasó, provocándolo, la pandemia no existió y listo. Pensemos eso para hacer los análisis políticos, económicos, sociales, laborales y todo, y se acabó. Y entonces, pero vos después ves los resultados de los oficialismos, y esto lo vuelvo a reiterar, pese que ya lo hablamos en uno o en dos episodios anteriores, y la verdad que estuvieron castigados, más o menos estuvieron todos castigados. Los que ganaron por diferencias menor, los que ganaron tuvieron porcentaje de votos más bajos. Y bueno, pero porque existió una pandemia que te atraviesa a nivel económico de una forma fenomenal. Y por consiguiente, ¿en quiénes van a depositar la sociedad, digamos, como decías vos, el hastío de la pandemia, el deterioro económico? Y además en Argentina con un deterioro económico que viene de una pesadísima herencia del macrismo, y el gobierno, o sea, el oficialismo, había prometido que iba a recuperarse
los sectores vulnerables de los masazos que dio el macrismo. ¿Pero qué pasó? Y apareció la pandemia. Entonces, esa promesa no pudo ser llevada a cabo, pero no por una política deliberada. Esto es lo que a mí me parece que hay una, no sé si llamar la palabra, digamos, ponerle confusión, o a mí me confunde el debate al interior del oficialismo, vinculado con qué es lo que se pudo hacer o dejar de hacer. Y para cerrar, si yo les pregunto, ¿ustedes piensan que a los jubilados los ajustaron? Bueno, Dani piensa que sí, me adelanto, y muchos otros dentro del oficialismo también piensan que a los jubilados los ajustaron. Entonces yo avanzo sobre eso. A ver, ¿pero por qué se piensa que los ajustaron? Porque el haber jubilatorio no acompañó la evolución de precios y que tuvo que ser compensados por bonos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que se hizo? ¿Cuál fue la política oficial vinculada con las jubilaciones? Y se aplicó la fórmula de movilidad jubilatoria de el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde su entonces ministro de Economía, Armando Budú, tuvo una participación importante. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que Cristina y Budú querían que a los jubilados los ajusten? ¿O ha habido eventos extraordinarios como el tema de la pandemia y la suba de los precios internacionales de las materias primas que impactó en los precios internos de los alimentos que te alteraron los planes? Y por consiguiente, en un escenario dramático como es el de la pandemia. Por eso, me parece que hay una complejidad sobre la situación, vuelvo a repetir, económica, política, social, laboral, humana, que para mí excede el análisis de un solo numerito. Y para cerrar, lo mismo pasa con el presupuesto 2022. A mí me sorprende el análisis rápido y lineal diciendo que es un presupuesto del ajuste. Me sorprende, pero por ver los números y por pensar qué es lo que no sería, digamos, del ajuste, que hubiese una política aún más expansiva. Pero entonces ahí es donde a mí me parece que entra en juego, me parece que la discusión económica es un velo de algo que yo desconozco. Lo interesante de lo que plantea Dani, tomando la referencia del votante históricamente del peronismo, peronismo frente de todo, frente para la victoria, pongámosle el mismo que queremos, y el planteo sobre la dimensión económica de ese voto me parece que es el gran probante de lo que pasó, pero no solo de lo que pasó, sino también del diagnóstico para lo que viene, porque hay como una mirada, una presunción directa, lineal, que dice que bueno, que hubo un problema económico y que por lo tanto el problema económico se debe resolver teniendo más gasto del Estado para satisfacer esa demanda o tratar de satisfacer alguna demanda de una situación económica muy vulnerable para un montón de gente. De hecho, se está planificando en el diagnóstico del cierre del año un gasto bastante importante, si no me equivoco, me va a corregir quizá Alfredo, que el déficit final cerrado del 2021 está en el orden de los 4 puntos, lo cual significa una erogación muy importante sobre el último trimestre del año, relacionando siempre esta historia, y no me quiero meter en el tecnicismo ese de si el déficit, si reducir el déficit es o no es esta discusión que plantea Guzmán, ajuste o no, y que vos también, Alfredo, lo abordaste con mucha claridad. Lo que quiero decir es que me parece que en la interpretación de cómo se resuelve la elección, de cómo se mejora la elección, hay claramente un diagnóstico de naturaleza económica, de decir, bueno, hay que poner más plata. Y yo coincido en que posiblemente estén interviniendo otros elementos en ese diagnóstico. No solo esté también interviniendo la pandemia con el impacto que tiene la pandemia, sino también el desencanto que puede haber habido con el Frente de Todos, y no solamente desde el punto de vista económico, sino desde la representatividad, sino desde las figuras, sino desde la idea de la unidad. Yo creo que también puede haber sido muy nocivo en términos electorales, posiblemente lo que ocurrió después de las elecciones, que seguramente, no sé, especulo,
puede tener alguna consecuencia sobre votantes blandos propios, incluso sobre votantes duros propios del Frente de Todos. Lo que sí advierto, que hubo evidentemente un diagnóstico de que la elección se pierde por la cuestión económica y que la respuesta ante ese sentido es meramente económica. Y el otro elemento tiene que ver, que para mí también es una interpretación interesante para seguirla, para procesarla. Después por ahí podemos hacer un diagnóstico en noviembre, de interpretar que lo que falló además fue el involucramiento en el plano de la primera línea de el peronismo como maquinaria de poder y maquinaria electoral. Siempre hay como una especie de expectativa, yo creo que nos tenemos que ir en cuanto a la expectativa de la elección del 2009, perdón que sea recurrente con esta historia, cuando Néstor Kirchner pone las testimoniales, la hipótesis era que involucraran a los intendentes, suponía que ese involucramiento involucraba al peronismo y de esa manera llegaban los lazos del peronismo a todos los lugares para involucrar electoralmente al todo el dispositivo y el todo al voto filoperonista o hipotéticamente peronista. Y tampoco dio resultado. Tampoco dio resultado en aquel caso. Hoy estaba teniendo una charla con un funcionario hablando de esa situación, de que posiblemente la elección, el resultado de noviembre defina la profundidad y defina el éxito o el fracaso de estas dos variables, de si efectivamente el involucramiento del peronismo territorial vía gobernador en Mansur y vía Insaurralde, Nardini con intendentes en la provincia de Buenos Aires termina generando un efecto electoral real, en el sentido de que el involucramiento de los territorios tiene una consecuencia electoral efectiva. Lo vamos a ver en noviembre. Y por el otro lado también vamos a ver en noviembre si aplicar una serie de medidas puntuales que tiene que ver con el involucramiento directo del Estado en la primera línea, otorgando lo que puede ocurrir algún aumento extra en jubilaciones. Yo no sé si va a pasar o no va a pasar la hipótesis de un IFE, si puede ocurrir lo que seguramente va a ocurrir, porque el solo aumento del salario mínimo vital y móvil repercute en aumentos vinculados con distintos programas y planes de empleo sociales como el potenciar trabajo. Si todos esos elementos, creo que nos vamos a someter a las dos variables que uno puede presumir que se pueden administrar. ¿Se entiende? Uno puede presumir que si el problema fue económico se resuelve poniendo más guita en el bolsillo. Y otro puede presumir que si el problema fue político porque no hubo un involucramiento en profundidad de la política territorial, eso se puede resolver poniendo a representantes de ese sector imaginario en roles del Estado para que se sientan mal involucrados. Las dos variables las vamos a ver en noviembre. La pregunta es, ¿qué pasa si en noviembre esas dos variables no alcanzan el objetivo electoral? ¿Qué pasa? Perdón que sea recurrente con las elecciones. ¿Qué pasa? Si no pasa, de una sola cosita, si no pasa es porque entonces hay otras variables. Por eso, por eso mismo, la variable un poco que mencionábamos, digamos, la transformación que hay en la sociedad y los impactos devastadores de la pandemia. Digo, para adelantarme a otra variable. Claro, por eso mismo, Alfredo, me parece interesante el poner el diagnóstico ahí, porque posiblemente no sean tan lineales los diagnósticos de las derrotas, ni los diagnósticos para ver cómo superar una derrota, porque posiblemente jueguen otros elementos, jueguen los elementos de la transformación, de votantes jóvenes, de votantes que posiblemente están buscando una expectativa futura que no se las ofrece o que las encuentran con proyectos o con propuestas políticas más del sentido antisistema o desquiciado. Entonces hay una serie de elementos que yo no creo que sean, por ahí capaz que en noviembre, por eso yo cuando me hiciste la observación yo me quedaba con ese detalle. En el 2013 puede haber ocurrido algo parecido. Cristina había estado en una campaña nacional muy ordenada, después se retira porque además se enferma, no sé si recuerdan, quedan las campañas provincializadas, se sistematizó, se organizaron algunas cuestiones, jugaron más los territorios y demás,
y el resultado final es que Insaurralde, que había perdido por 4 puntos, terminó perdiendo por 9. Es decir, yo me pregunto hacia adelante, ¿qué pasa si el resultado, una cosa que claramente puede ocurrir, el otro día un intendente me decía, nosotros sabemos que en los barrios fue menos gente. La hipótesis benévola, me decía este intendente, es que no fueron para no votarnos en contra. Ahora, ¿tenemos garantía que si van a ir a votar, nos van a votar a favor? Tampoco está esa certeza. Por eso remito a la idea territorial del 2009, remito a la experiencia de la PASO y la General del 2013, porque los diagnósticos parecen ser muy lineales en ese sentido y el debate parece ser muy lineal en ese sentido. No tengo respuesta, la respuesta la vamos a tener quizá parcialmente en noviembre. Por lo pronto, se están avanzando en algunas cuestiones que tienen que ver con lo operativo. Yo creo que la discusión del presupuesto va a ser mucho más profunda porque también va a tener que ver con eso, va a tener que ver con dónde se ponen los fondos, cómo se manejan los fondos, cómo se administra ese dinero, la capacidad de ejecución de cada gestión respecto a esos fondos y sobre todo, que es donde yo creo se juntan los tres elementos, sobre todo para ver cómo se metaboliza dentro del Frente de Todos esta nueva configuración, con nuevos actores, con un debate intenso donde se definen visiones bastante complicadas y luego de una semana incendiaria como fue la semana post-elecciones, donde todos sabemos lo que ocurrió, donde todos sabemos a qué punto de dinamitarse estuvo el Frente de Todos. Algunas observaciones. A mi modo de ver las cosas, las razones de la derrota son profundas y para mí representan un enigma, ¿no? Claramente un enigma hacia futuro. Por ejemplo, insisto sobre la nota de Alejandra Dandam, donde plantea, entre otras cuestiones, el posible desenganche entre los sectores populares y la base del peronismo, porque también es cierto que se produjo una baja concurrencia, no sé, en Moreno, un distrito gobernado históricamente por el peronismo, ahora por el movimiento Evita, que tiene una enorme capacidad de movilización, y sin embargo hubo altos niveles de inasistencia a las elecciones. Habrá que ver cuánto jugó la apatía, el COVID o la lluvia previa en esos barrios donde las calles son de tierra, ¿no? Recordemos que los días previos a la elección hubo una lluvia de 3 días pero muy copiosa. Después está el debate abierto, ¿no? Que es que el debate se abre a partir de la carta de Cristina, porque Cristina nombra la palabra prohibida, el tabú dentro de el diccionario peronista-kirchnerista, que es la palabra ajuste. Dice que en su perspectiva se está llevando adelante una política de ajuste. Presenta unos números. A partir de ahí se abre lo que yo defino la guerra de los Excels, ¿no? El Excel de acá, el Excel de allá, la réplica de Martín Guzmán y demás. Más allá de esa discusión, que en un punto es una discusión tecnocrática, en un punto, ¿no? Porque es una discusión más profunda, más de datos, más de percepción y demás, el veredicto de la sociedad fue un veredicto bastante taxativo en ese punto, ¿no? Por ejemplo, recién Cucho decía, Daniel cree que hay cubo ajuste y los jubilados. Más de lo que crea yo, me parece que hay un sector de los votantes del Frente de Todos que interpretaron que se estaba llevando adelante, por lo menos en su experiencia vital, políticas de ajuste, ¿no? Con la carne aumentando 80 puntos, 80%, y los salarios no acompañando, teniendo además en cuenta que la canasta básica, que es como la inflación de los sectores populares, fue mayor que incluso que la inflación medida por el propio INDEC. Allí hay un tema, me parece, bastante profundo, porque a mi modo de observar las cosas, el Frente de Todos se articula para ponerle fin al macrismo, ¿no? El gran articulador del Frente de Todos era, bueno, la síntesis de Alberto Fernández, sectores de la CGT, volvió Moyano, el kirchnerismo, el peronismo territorial, Massa, para ponerle un fin
a la experiencia macrista. Y la experiencia macrista fue, en algún aspecto, persecución a opositores, devaluación, endeudamiento, pérdida de salario real. Bueno, en muchos de esos aspectos, podríamos decir, en la mayoría de esos aspectos, no hay mucha diferencia entre el gobierno de Alberto Fernández y el gobierno de Macri en la percepción, porque la pérdida del salario real en algunos casos continuó, la persecución a los opositores no se modificó, digamos, los juicios, la mayoría de los juicios siguen pendientes, excepto algunos casos puntuales, como puede ser el dólar futuro en el caso de Cristina, pero las causas donde más involucran a Cristina y más involucran a sus familiares, a su hija, Te hago una pregunta, te hago una pregunta. ¿Vos pensás siguen pendientes, ¿no? No, pero te hago una pregunta. ¿Vos pensás que eso fue una política deliberada de todo lo que vos mencionás de el gobierno de coalición de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa? ¿Qué de todo? Todo lo que vos dijiste, digamos, como que es igual que el gobierno de Macri. Yo creo que, si me preguntás a mí como opinión, yo creo Sí. que Alberto Fernández eligió una estrategia. Y El gobierno de los tres. Está bien. Está claro que el gobierno es de todos los ciudadanos que lo acompañaron al gobierno, si fuese una cuestión más. Si vos me preguntás la estrategia por caso de política judicial, que formaba parte de uno de sus mandatos electorales, claramente, ¿no? De hecho, él asumió en el Congreso diciendo nunca más a los sótanos de la democracia y demás, ¿no? El que toma la decisión de poner ahí a Marcela Lozardo, que forma parte de ese dispositivo, ¿no? El dispositivo de la comunidad de la patria judicial, la familia judicial, Comodoro Pi, Filo Laufer y demás. De hecho, fue asesora de Germán Garabano en un tramo de su mandato. Fue una decisión de Alberto Fernández y forma parte de un mandato judicial. Yo, con respecto al tema de la pandemia, que es otro de los temas que está subyacente ahí, primero, la pandemia es un commodity, le tocó a todos. O sea, es como la cancha embarrada para los equipos de fútbol. O sea, juega el Manchester City y juega Defensa y Justicia. Juegan todos con la cancha embarrada. Primera cuestión. Segunda cuestión. Pará. ¿Y quién ganó con la pandemia? Porque cuando decís todo, ganó ¿a qué te Andrés referís? Manuel López Obrador, ganó. La derecha. No. López Obrador ganó en México. No, perdió en algunos lugares claves, Pero también no perdió la mayoría en el Congreso, lo que estaba buscando. Digamos, los que ganaron, Putin también ganó, pero ganó solamente ganó con Putin, 45. Ganó la derecha, ganó la derecha en Ecuador. Pero el presidente de Ecuador salió último. Pero la bueno, fuerza. no fue como candidato. Está bien, ganó la derecha, está bien. Ganó la derecha, no ganó. Está bien, pero está bien. Lo que digo, perdóname, con el tema de la pandemia, todos los oficialismos, digamos, perdieron espacio o directamente perdieron las elecciones. Está bien. A ver. Fue así, ¿no? Son los números. Merkel, digamos, la fuerza Merkel apenas un poquitito arriba de los conservadores. Y cuando agarran que Alemania, primero la potencia económica, Cuchu, y además. Si vos me decís, la pandemia fue. Pensar que solamente Alberto Fernández en Cuchu, Argentina si pegó políticamente. La pregunta es: ¿la pandemia es inocua electoralmente? Te contesto que no. Todos perdieron con la pandemia, tampoco eso se verifica. Perdieron con la pandemia, taxativamente perdió Donald Trump, hizo un mal tratamiento de la pandemia. España, Francia, Italia. En Italia se produjo un cambio de gobierno, es verdad. En el caso de España se produjo una elección en la Comunidad de Madrid donde al oficialismo le fue mal, es verdad, y le fue bien a la derecha también. Eso en esos casos. No hagamos todos los recorridos, porque la verdad, Dani. También es cierto, Cucho, durante la pandemia llegó a tener 80% de imagen positiva. En el comienzo. Y ese 80% de imagen positiva, Alberto Fernández en algún momento parecía el jefe de campaña de Rodríguez Larreta, digamos. En todos lados, bueno, eso es otro aspecto, pero en todos lados al comienzo, los gobiernos tenían buena aceptación en la sociedad, porque nadie pensaba que eso iba a durar meses y meses y meses. Y después empezaron a caer. Piñera en Chile, digamos, para poner, si querés, esos gobiernos que acá ponen todo como
de referencia. Pero Piñera ha venido de un proceso, el caso de Chile es otra cosa. Piñera Bueno, pero ¿por qué le agregas otro factor? Estamos hablando de la pandemia, digamos. Está bien. Acá también le podés agregar el factor del macrismo, le podés agregar que la economía... En Chile las protestas venían en otro sentido. A lo que digo es la pandemia en un punto... Pero arrasó con la clase política tradicional. La pandemia está arrasando en todos lados. Hay una cuestión, el tema político, que no es solamente en la Argentina. A eso voy, nada ¿Pero más. qué medidas tomó, te pregunto a vos, con el 80% de aprobación Alberto Fernández? Yo vuelvo a repetirte, digamos. ¿Qué medidas tomó de que acumulación de poder sí. o de transformación del sistema sanitario? El sistema sanitario medidas sí, económicas. lo recuperó. El sistema sanitario lo recuperó. Estaba totalmente devastado. Y no solamente Alberto, también Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y en otras, digamos, en Argentina no se vivió, en Argentina no se vivieron situaciones dramáticas a nivel del sistema sanitario como se vieron en Brasil, como se vieron en Chile, como se vieron en Perú, como se vivieron en Ecuador, que es lo que tengo así ahora rápidamente memoria. Por ahí hay otros países, Bolivia, ni tampoco en Bolivia. Y después de la devastación del sistema sanitario por parte del macrismo. Digamos. Ahora bien, vos me preguntás, digamos, ¿faltó audacia en las políticas? Sí, faltó audacia en las políticas. ¿Faltó esa rebeldía hacia los factores de poder? Pero bueno, pero también fue una decisión estratégica que tomó Cristina Fernández de Kirchner al elegir a Alberto Fernández. ¿Querés recordar qué es lo que dijo en ese 17 de julio del 2019? Cuando dijo... yo puedo, digamos, lo traduzco, que yo puedo ganar, pero no puedo gobernar. Entonces, por eso vamos a ganar y que pueda gobernar, porque se tiene que enfrentar con los poderes fácticos, que además, claramente que en 4 años se fortalecieron fundamentalmente el Grupo Clarín al absorber Telecom. Entonces, que no es el Grupo Clarín del 2000, cuando empezó la discusión de la ley de medios audiovisuales, 2010, no es ese, no es el del 2015, no es el del 2019. Entonces, para eso también lo pusieron. Y eso fue una decisión estratégica de Cristina. Sí, bueno, que Cristina tome decisiones no quiere decir que no se equivoque o que parte de los acuerdos no se han cumplido. No se han cumplido. Dicho sea paso, el último párrafo de la carta me pareciera que es bastante taxativo en ese sentido, ¿no? De Cristina, cuando le plantea a Alberto, cumpla su palabra, le dice, ¿no? No sabemos, ni yo, por lo menos yo no conozco el diálogo que habrá habido entre ellos cuando se designó la fórmula presidencial, pero en el último párrafo pareciera ser que Alberto Fernández no estaría cumpliendo. Pero más allá de lo que le cumpla o no a Cristina, hay un contrato electoral. Sí. Hay un contrato electoral. A mí me parece insuficiente el razonamiento de la pandemia, Cuchu. Me parece insuficiente. No todos perdieron. Es cierto que perdieron, pero también es cierto que fue para todos. O sea, para el gobernador Valdés, que sacó 75 puntos, también hubo pandemia. En Corrientes también hubo pandemia. Y en Corrientes también el sistema sanitario se recuperó. En Corrientes tampoco colapsó el sistema sanitario y ganó Valdés y perdió Alberto Fernández. Y además la derrota me parece es una derrota bastante profunda, digamos, porque supera a la derrota del 2013. No es que perdió el peronismo en la provincia de Buenos Aires. O sea, recortó Schilling-Frank, perdió por 20 puntos Capitanich, se perdió la provincia de La Pampa. Me parece que es mucho más profundo en ese sentido. En mi modo de ver, tiene que ver con la política, en particular con Alberto Fernández. También es cierto que Alberto Fernández, el presidente es Alberto Fernández, ¿no? El que define es Alberto Fernández. Porque hay como subyacente la idea de, está claro que decide con Cristina, con Sergio Massa, pero el presidente es Alberto Fernández. El que toma las decisiones es él, el que nombró este gabinete es él, el que mantiene el gabinete es él. En un punto me parece que le cabe que le cabe una responsabilidad. Una responsabilidad, no la única, claramente. Pero claro que le cabe una responsabilidad. Lo que yo digo que... Vos le sacaste un ladrillo al Yenga. No. Yo lo porque que vos digo decís, es ¿cuál es la responsabilidad de Cristina por elegirlo a Alberto? No.
pero no, cuando hablas de los jubilados, ¿por qué no? Digamos, hay una cuestión ahí que es como que si fuesen las cosas lineales. Vos hablas de los jubilados, no, hubo una política deliberada para cagar a los jubilados, lo quiero exponer en palabras de café donde habla el oficialismo. La verdad que es una definición, por lo menos, entre parcial y que no hace un análisis un poquito más profundo, digamos, de qué es lo que pasó con el recorrido de los saberes previsionales. La verdad, si siguen así, digamos, entonces va a empezar a convalidar todas las posiciones y todos los discursos de la ortodoxia y del conservadurismo. Digamos, la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada por la coalición oficialista es la misma del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Alguien puede pensar que esa fórmula es del ajuste? Para nada, es una fórmula progresista. Es una fórmula progresista y lo sostengo. Ahora bien, pero entonces, ¿qué pasó con los saberes jubilatorios? Hubo una política deliberada de Guzmán y Alberto Fernández. Progresista donde hay una política salarial donde los salarios le ganen a la inflación. Entonces. Si no pasa eso. Pero la política era esa, era de subir los salarios por encima de la inflación. La fórmula es una fórmula polinómica. No, pero ¿qué es lo que pasa? Pero las cosas son dinámicas. Eso es lo que quiero transmitir. Yo no estoy diciendo, yo creo que hay mucha debilidad del gobierno, mucha debilidad por diferentes, pero las realidades son dinámicas. Si no se ponen los factores que alteran ese dinamismo, y la verdad, se llega a análisis muy lineales. ¿Qué querés que te diga? Entonces, sí, pero ¿qué pasó con la inflación? ¿Y qué pasó con la inflación? Pasaron dos cosas con la inflación. Una es la suba de los precios internacionales, que te impacta en los precios locales, y después que del otro lado, como pasó también a la salida de la convertibilidad, que en una relación desigual entre el capital y el trabajo, entre las grandes empresas y entre el mundo sindical, la capacidad de recuperación de los márgenes que se pierden por las crisis es mucho más rápida en los sectores del capital que los del sector del trabajo. ¿Sabes cuándo recuperó el salario en términos reales en el gobierno de después de 4 años de recesión que comenzó en agosto del 98 y terminó en agosto del 2002, cuando volvió a estar en el mismo nivel de agosto del 98, digamos, el salario, en julio del 2007. En julio del 2007. Porque, bueno, entonces tuvo toda esa tendencia totalmente. ¿Vos pensás que tardaron 4 años o 5 años el sector del capital, las grandes empresas, en recuperar sus márgenes de ganancia? No, lo recuperaron rápidamente. Pero porque es así, esas son las relaciones desigual de fuerza que se tiene en la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Y bueno, claro, cuando empezó a haber esa red de protección, donde empezó a haber mejoras por el lado del salario, como mejoras por el lado de auxilio, y bueno, y empezó a haber movimiento, empezaron a recuperar sus márgenes rápidamente de ganancia. Entonces, entonces, avanzando sobre el cuestionamiento. Y bueno, pero ¿por qué entonces no hubo más control? Porque hubo control, más control sobre los formadores de precios. Bueno, eso es un debate, si se podía o no podía hacerse más control. Pero pero tenés que analizar esa dinámica. Si no, es como que vos convalidás que hubo una política deliberada para perjudicar a los trabajadores, a los jubilados, digamos, como que es igual el gobierno del Frente de Todos que el macrismo. Cosa que yo no digo que sean iguales, digo que tiene, para mí, en términos sensoriales, sus políticas tienen muchas similitudes. Pero bueno, si querés lo podemos discutir. De cualquier manera, me parece que en esto que estamos discutiendo está una de las razones de la apatía electoral y de la pérdida electoral por parte del Frente de Todos.
Una de las razones, no la única. Bueno, la seguimos en otro momento, Cuchu. Gracias por Sí, el señor, intercambio sí, señor. de opiniones. Un abrazo grande. El alcalde de Gonet, un abrazo muy grande. ¿Cómo estuvo la concurrencia en Gonet? ¿Se las pasó? No, Muy bien, 110%, ¿no? Sí. Mucha gente con ganas de votar, que votaba 2 o 3 veces, pues era mucho. Antiapatía. La Constitución de Gonet permite votar más de una vez si querés. Podés repetir, ¿no? Sí. Yo así muy fan de la democracia. Claro, sí. Está muy bien. Dos DNI. Está muy bien. Un abrazo, Hasta luego, Hasta luego, muchachos. Hasta la próxima, Hasta la próxima a todos, Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.